Y entonces las retenciones no son viables con tipo de cambio bajo, porque entonces no hay rentabilidad al campo. En gran parte este es el problema. Entonces, cuidado, el gobierno se ve que no entiende bien el modelo que empezó en el 2002 y lo está arruinando. Para evitar el problema de la inflación no queda más remedio que reunirse trabajadores, empresarios y gobierno y hacer una suerte de gran acuerdo entre los distintos sectores y tratar de que de ahí en adelante haya aumento de salarios, pero reales, no nominales. Ahora cada gremio negocia separadamente cada mes y todos consiguen 19%, 30%, 25%, y bueno, pero así se va realimentando la inflación y finalmente el modelo muere, finalmente se va a producir una recesión y va a bajar fuertemente el nivel de vida de los trabajadores del país y el modelo ya no va a servir, vamos al fracaso. Por eso se hace necesario en estos momentos no un pequeño service al modelo, un super service. Hay que replantear gran parte de todo lo que se está haciendo porque evidentemente el gobierno no entiende bien lo que tiene entre manos. Bueno, yo quisiera terminar leyéndoles las conclusiones que me parece sintetizan todo el pensamiento que yo les he querido transmitir. Por si algún punto quedó no tan bien explicado, espero que la lectura de las conclusiones subsane el problema. Primera, los derechos de exportación usados con moderación tienen credenciales académicas ilustres en la ciencia de la economía política. Incluso el mismo sector agropecuario argentino se da cuenta intuitivamente de que es mejor desde el punto de vista práctico tener retenciones moderadas y tipo de cambio alto que tipo de cambio recontrabajo sin retenciones, como en 1979-80 y 1991-2001. Primera conclusión. Segunda conclusión. Los derechos de exportación, si son moderados, no pesan sobre el sector agropecuario en tanto y en cuanto que generan, por la vía del superávit fiscal, por sí mismos un tipo de cambio real más alto. La justicia de las retenciones moderadas a las exportaciones agropecuarias argentinas de demanda mundial inelástica, es esta curva que vemos acá, se ve realzada porque permite optimizar la asignación de recursos del país. Y acá pongo una expresión técnica que, bueno, los que son economistas por ahí la entienden, pero no podemos entrar a explicarla, y permite la llamada optimalidad de Pareto. Tercero, las retenciones moderadas son convenientes para la Argentina porque constituyen una manera eficiente de proteger el desarrollo industrial manufacturero del país por la vía del tipo de cambio real más alto, el cual a su vez sinergiza toda la economía, porque está probado en todo el mundo que el crecimiento de la productividad es más alto, tanto en la industria como en la agricultura, en relación al menor crecimiento de la productividad en los sectores productores de servicios no transables internacionalmente. Acá el doctor Duhalde fundó el movimiento productivo. Cuando se habla de movimiento productivo, principalmente se habla de la industria y de la agricultura, sin menoscabo de otros sectores, pero básicamente son productores de bienes transables. De manera que esto está, lo mismo que el doctor Frondizi, on the right track, en el camino correcto esta idea. Cuarto, los derechos de exportación, con su secuela de tipo de cambio real alto, constituyen una respuesta adecuada de la Argentina al injusto proteccionismo agrícola internacional vigente. Si no existiera el proteccionismo, la curva de demanda de la Argentina subiría un 30%, se haría más elástica y el sistema económico argentino en ese caso sería más parecido al del año 1900. En ese caso el desarrollo industrial se produciría porque al ser muy alto el ingreso per cápita, automáticamente esto posibilita un fuerte desarrollo industrial. Es decir, el ingreso per cápita alto sería el que llevaría al desarrollo industrial. Ahora, como la situación del mundo es distinta, necesitamos un replanteo al sistema económico, que es el que tenemos ahora. 5. Los derechos de exportación, en mi opinión,
no deben ser coparticipables por importantes razones de eficiencia económica, unidad nacional y constitucionales. Este punto requiere un poquito de elaboración. La Constitución dice, en su artículo 4, que los derechos de exportación e importación pertenecen al gobierno federal. Lo dice la Constitución. Entonces, si son coparticipables, se está violando la Constitución. Claro está que las provincias tienen senadores, tienen diputados y sancionan el presupuesto nacional y dicen cuáles son las aplicaciones de esos impuestos. Pero ese gasto lo debe hacer el gobierno nacional, no las provincias. Para cambiar este sistema se necesita una reforma constitucional y esto es categórico y evidente. Por otra parte, yo cuestiono mucho este sistema de la coparticipación que tenemos, porque lo fácil es gastar el dinero, lo difícil es recaudar. Entonces, si los estados provinciales no son capaces de recaudar y le encargan la recaudación a la nación, el gasto no se hace bien. Es como el hijo pródigo o el individuo que le viene el dinero de arriba y que no lo ganó él mismo. No sabe bien cómo gastarlo y cómo reproducirlo. Generalmente lo usa mal, lo malgasta y se queda sin nada. Entonces, cuidado. En la teoría de los impuestos se habla mucho de la llamada correspondencia fiscal. Hay que tratar de que el Estado que recauda sea el mismo que gaste. Y si este impuesto le corresponde ser recaudado por el gobierno nacional, el que lo tiene que gastar es el gobierno nacional. Claro que las provincias dirán cómo en el presupuesto, ¿no? Tenemos una experiencia. El gobierno nacional tenía a su cargo la educación. Y la educación en la Argentina es bastante buena. Se pasó a las provincias. Y hoy la educación, todo el mundo reconoce, sobre todo la primaria y la secundaria, no funciona. O sea, acá hubo una equivocación muy grave. Y la educación es un factor muy importante, no solamente para la unidad nacional, sino también para el mismo desarrollo económico. Si no tenemos gente bien educada, que sepa de matemática, física y química, y que sepa también ciertas reglas morales bien claras, y el país no va a poder andar. Por eso eso es un dinero que no se puede malgastar. Y lamentablemente vemos que por los exámenes, por ejemplo, la Facultad de Medicina de La Plata toma exámenes y vemos que los alumnos no están preparados, ¿no? Objetivamente, no es que yo esté aquí ideologizando la cuestión. Está clarísimo que